Saludos cordiales, esto es Tecnocracia México. Las cartas Illuminati de Steve Jackson, creadas en 1995, son un juego de cartas de conspiración mundial que hasta ahora han predicho con gran exactitud varios acontecimientos importantes a nivel global, especialmente ocurridos en los países más importantes como Estados Unidos. Ahora nuevamente estas cartas hacen presencia con el segundo terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre del 2017 en México. La carta, específicamente hablando, se denomina proyector de terremotos o Earthquake Projector en inglés. Debo decir que inicié esta investigación con escepticismo, pero me sorprendió al observarla detenidamente. Los detalles del edificio más grande de la carta Illuminati son increíblemente parecidos tanto arquitectónicamente como en colorido a los de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Si bien difieren en algunos pequeños aspectos gráficos, especialmente en las cúpulas o campanarios, todo lo demás es bastante parecido para hacer un simple dibujo acartonado de una catedral moviéndose por la acción de un terremoto, que al parecer es provocado por un proyector de terremotos. Un proyector que, si bien podría tratarse del famoso HAARP, también podría tratarse de un segundo proyecto que afecta directamente a las placas tectónicas o el suelo en general, provocando sismos. Si bien suena a ciencia ficción, es totalmente posible mediante la ardua investigación tecnocientífica y los enormes recursos de un gobierno o de las megas corporaciones. Debemos recordar que en México la religión católica es la religión con mayor índice de creyentes en el país, con alrededor de 7 millones de católicos solamente en la Ciudad de México. Por lo que esta catedral metropolitana, que es de esa misma religión, es icónica o representativa del país. Y no es de sorprenderse, ya que la religión en sí forma parte fundamental, si no es que la misma base, de todos los aspectos que engloban y tocan las cartas Illuminati, ya que uno de los poderes más ancestrales ha sido la religión. Pero retomando la comparación entre el dibujo de la carta con la Catedral Metropolitana, podemos observar que la portada central de la fachada principal del dibujo concuerda con la real, si bien de manera muy cartonesca. No existe otra catedral en el mundo tan parecida, ni siquiera con aquellas por las cuales la Catedral Metropolitana fue inspirada, al menos dentro de mi investigación. Pues en primer lugar, tenemos las secciones en las que podemos dividir las torres de la Catedral Metropolitana y que son exactamente iguales en número y muy similares en proporciones a las del dibujo. En segundo lugar, tenemos los ventanales del edificio principal del dibujo, que son parecidos a los orificios principales en forma de arco de la Catedral Real. Aunque si bien estas son muy comunes en casi todas las catedrales, sí que son notoriedad para diferenciar una estructura religiosa a cualquier otro tipo de estructura no religiosa. Básicamente nos indica que es una catedral y no un edificio común. En tercer lugar, tenemos a las cúpulas y campanarios, que si bien no son en nada parecidos a las catedrales reales, como bien señalamos en un principio, las cúpulas y campanarios de la mayoría de las catedrales, si no es que todas, son circulares, o mejor dicho esféricas, mientras que las del dibujo son piramidales. Esta sería la principal diferencia notoria entre el dibujo de la carta Illuminati y la Catedral Metropolitana. La única catedral parecida en sus cúpulas triangulares o piramidales de la propia religión católica es la Catedral de Valladolid, y eso a duras penas en sus meras puntas, y que es precisamente una de las obras religiosas que inspiraron a la construcción de la Catedral de la Ciudad de México. Quizás esa forma triangular o piramidal es simplemente un homenaje al famoso Triángulo Illuminati en la carta de Steve Jackson, un triángulo y pirámide que sale reiteradas veces en diversas cartas. En cuarto lugar tenemos los colores. Los colores que predominan son el color marrón y amarillo en los colores de la carta Illuminati, totalmente parecidos, o al menos en buena medida, a los colores de la catedral. En la portada vemos la torre del reloj central muy similar a la de la fachada principal de la catedral con orientación sur, exactamente iguales en cuanto a su seccionamiento. El reloj claramente es circular de igual forma, tanto en la carta como en la Catedral Real, seccionada por cornisas. En la parte final de esta fachada
arriba de la torre de reloj, se encuentra un pedestal, el cual, a diferencia de la catedral real, aparece como cortada a nuestra izquierda de la imagen. Esto podría representar precisamente el derrumbamiento de una de las 3 esculturas tras el segundo impacto sísmico ocurrido el 19 de septiembre, escultura que representaba la esperanza y que estaba situada exactamente igual a la izquierda de la imagen, en la fachada. La concordancia es enorme como para que solo fuera algo azaroso, lo que me hace cuestionarme hasta qué grado de conocimiento los Illuminati tienen como para poder derrumbar con tal precisión hasta esculturas seleccionadas mediante un sismo creado muy probablemente por ellos. Y por último, los 2 extraños edificios también de color marrón y amarillo, un edificio más alto que el otro, que están ubicados hacia la izquierda de la catedral en el dibujo. Son muy parecidos, aunque sea escuetamente, a los edificios que están precisamente ubicados al lado oeste de la catedral metropolitana, uno mayor y otro menor en el mismo ángulo tridimensional de la carta Illuminati, exactamente iguales, que nos alerta que esto no es una coincidencia. Para mí esto fue una combinación de un desastre natural con una provocación artificial, pero al final esto es una simple opinión, usted tiene la suya propia. ¿Y usted qué opina?